más argumentado y más explicado. Y bueno, para comenzar, vamos a ver qué es el neumotórax espontáneo. Vamos a ver que comúnmente es llamado el pulmón colapsado y se va a referir a una acumulación de aire entre el pulmón y la pared torácica que no debería estar allí. Este aire vamos a ver que empuja contra el pulmón y va a dificultar que el pulmón se expanda con cada respiración. Un neumotórax espontáneo puede ser de tamaño pequeño o grande. Este ocurre sin ninguna lesión en el pulmón y ni algún otro problema pulmonar conocido. A veces las personas pues pueden tener un neumotórax debido a un problema pulmonar conocido, a una lesión o después de una cirugía, lo que le llamaríamos un neumotórax secundario. Ahora, ¿cómo saber cuando estamos ante un neumotórax espontáneo? Vamos a ver que los signos y los síntomas de un neumotórax espontáneo dependen de qué tan grande sea la fuga de aire y cuánto colapso pulmonar ocurra. Vamos a ver que en esta primera diapositiva les muestro la fuga grande, que por lo general la persona tendrá la dificultad repentina para respirar y un dolor agudo o punzante al respirar. Puede incluir tos seca y no productiva o notar una sensación de crujido antes de que comience el dolor. Puede estar respirando más rápido o con mayor esfuerzo y pues en este caso un profesional de la salud o nosotros también podemos no escuchar los sonidos respiratorios al auscultar sobre el pulmón en el área del neumotórax. Y en una fuga pequeña puede que tenga pues realmente síntomas muy leves o casi ninguno. El malestar es leve en el pecho y puede ser el único síntoma. El neumotórax puede encontrarse pues en una radiografía de tórax realizada por alguna otra razón, siempre cuando sea una fuga pequeña. Vamos a ver que en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que esta se hace en base a una combinación de evaluación clínica y pruebas de imagen. Como primer lugar, vamos a tener la historia clínica y los síntomas. Repito, esto es del espontáneo. En un momento ya pasaré con el neumotórax, atención. La historia clínica y los síntomas, en el cual el diagnóstico inicial a menudo va a comenzar con una evaluación de los síntomas y la historia clínica del paciente. Los síntomas más comunes del neumotórax espontáneo, pues ya se los había mencionado hace un momento, que es el dolor torácico unilateral agudo, que es cuando el dolor es generalmente de inicio súbito y puede ser muy intenso. Suele ser un dolor pleurítico, que este va a aumentar con la respiración profunda o con la tos, además de dificultad para respirar, lo que nosotros conocemos como disnea, que esta puede variar de ser leve a severa dependiendo del tamaño del neumotórax. Y también posible antecedente de tos intensa o esfuerzo físico. En algunos casos, el neumotórax espontáneo primario puede desencadenarse por un esfuerzo físico, tos prolongada o incluso sin ninguna otra razón aparente. Además, vamos a complementarlo con un examen físico. ¿Qué vamos a hacer en este examen físico? Bueno, como ya se lo mencioné también, la ausencia de ruidos respiratorios. Te voy a interrumpir ahí tantito. A ver, mira, hay 5 puntos que te van a hablar de un neumotórax espontáneo y que se los deben de saber, pero como el Padre Nuestro o como el Nafkalab en los que son árabes. A ver, es dolor pleurítico. ¿Qué es el dolor pleurítico? Es muy característico que duele a la fase inicial inspiratoria y a la fase final expiratoria. Disnea súbita, como bien lo dijiste. Disminución del murmullo vesicular unilateral, como bien lo dijiste. Y los otros dos que forman esta pentada es la hipersonoridad a la auscultación, ¿sí? O sea, a la hora de la percusión hay hipersonoridad, ¿sí? Y la disminución de la expansión del tórax, ¿sí? Esa es como que la pentada del neumotórax espontáneo, ¿sale? Sea cual sea Ahora, para esto se clasifica que yo creo que sí te es importante y te lo brincaste. Están los neumotórax espontáneos primarios y están los neumotórax espontáneos secundarios, a lo que van a encontrar como en la bibliografía como los
los PEN, que es Primary Neumotórax Espontáneo, y los SEN, que es el Secondary Neumotórax Espontáneo. Que en el primario es característica, hay un fenotipo muy característico, que es el paciente joven, delgado y alto, con predominio de 5-1 en hombres en relación a mujeres. Sin enfermedad pulmonar previa, sin causa aparente de ruptura de algo, de que haya tenido un trauma o que haya tenido una situación agregada, generalmente asociada a un esfuerzo físico. Y el tabaquismo puede ser un factor de riesgo importante, pero no siempre lo vamos a tener. Evidentemente, en nuestras comunidades, todavía lo que es el consumo de biomasa es recurrente y también se toma como factor de riesgo importante. Ahora, en los NES o neumotórax espontáneos secundarios, van a tener el historial de enfermedad pulmonar previa, ya sean adultos jóvenes o gente mayor, específicamente los pacientes que sabemos que tienen antecedentes de POC, en gente que ha padecido asma, que ha sido fumador de cualquier cosa. Y este es un punto que quiero dejar muy en claro, porque antes hablábamos que los fumadores de tabaco eran como que el gol estándar de este tipo de fibrosis que terminaban ocasionando neumotórax espontáneo. Hoy sabemos que los vapeadores, razón por la que están prohibidos ya prácticamente en todo el mundo, terminan ocasionando un daño alveolo intersticial de una relación de 14-1 en relación al tabaco. Y el uso del cannabis, que tiene una relación de fibrosis pulmonar de 3-1 en relación al tabaco. Entonces, la fibrosis pulmonar tal cual es importante. La tuberculosis, el VIH, pacientes que tengan algún tipo de enfermedad, que tenga hipertensión, que tenga presión pulmonar capilar elevada, como por ejemplo los que padecen algún tipo de cardiopatía derecha o los que tienen hipertensión pulmonar o los que tienen algún tipo de parasitosis pulmonar, etcétera. Todo lo que tenga que ver con incremento de la presión capilar pulmonar también tiene este factor de riesgo como neumotórax espontáneo secundario. Evidentemente, los pacientes que tuvieron alguna neumonía severa, como el COVID, o que estuvieron hospitalizados y que estuvieron bajo la infección de alguna neumonía importante y no se detectó que evolucionó esa zona neumónica o perineumónica a un proceso de crear una bula o una fibrosis pulmonar. Y hay que recordar que este tipo de enfermedades, que el neumotórax espontáneo y más en el secundario, va a ser más grave mientras la reserva pulmonar sea más limitada, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en los pacientes que fuman, que vapean o que usan cannabis o que usan biomasa, en comparación a un asmático, el riesgo de mortalidad se incrementa en el primer grupo hasta una relación de 6-7-1. Entonces son datos importantes. Debemos de tener bien clara la clasificación de neumotórax espontáneo primario y neumotórax espontáneo secundario. La pentada, no lo olviden, el dolor pleurolítico, estas dos cosas van porque van en todos los exámenes. Dolor pleurítico,
disnea súbita, disminución del murmullo vesicular unilateral, la hipersonalidad y la disminución de la expansión. ¿Sale? Ahora sí, entendiendo la clasificación y el cuadro clínico, la pentada clásica del cuadro clínico, ahora sí, vamos con el diagnóstico. Sí, gracias. Bueno, con el diagnóstico, en la literatura viene que el gold estándar es la radiografía de tórax, que puede ser la herramienta diagnóstica más utilizada y más accesible para confirmar la presencia del neumotórax. El neumotórax en la radiografía se va a presentar como un área sin vasos pulmonares, donde el pulmón colapsado se va a separar de la pared torácica por la acumulación de aire en el espacio pleural. Como prueba inicial, en un paciente con los síntomas clásicos del neumotórax espontáneo, la radiografía se va a realizar de inmediato y la imagen típica va a mostrar una línea pleural o la ausencia de tejido pulmonar en el lado afectado. Si el neumotórax es pequeño, la línea pleural puede ser difícil de ver, lo que hace que pues, realmente pase por alto en caso de que sea pequeño. La radiografía debe realizarse en dos posiciones, tanto de pie, si es posible, y de cúbito lateral o supino para identificar mejor el neumotórax. Bueno, continuando, vamos a ver que vamos a tener... Perdón, aunque no siempre, digo, finalmente cuando hay un neumotórax, cuando hay, desde que dijiste ausencia de capilaridad, yo mejor ocuparía la palabra ausencia de parénquima pulmonar, porque hay algunas patologías que tienen parénquima pulmonar y no tienen capilaridad, y son algunas enfermedades genéticas medio poco frecuentes, pero mejor hablemos de parénquima, que no se ve el parénquima pulmonar, ¿sale? Y cuando no se ve el parénquima pulmonar, en realidad los neumotórax no es necesario, y aparte generalmente son pacientes que llegan con mucho dolor, que el estar de pie les cuesta muchísimo trabajo. Entonces, hay que, la radiografía siempre en cualquier posición, vamos, ya sea acostado o incluso sentado, hay veces que este grupo de pacientes, si los acuestas, desaturan rápidamente, entonces la mejor posición es tenerlos semisentados o con la cabeza elevada, entonces como sea, siempre se va a ver el neumotórax. Sin embargo, la radiografía es muy importante porque es la más rápida, de más rápida accesibilidad, ¿no? Pero el gol estándar sigue siendo la tomografía, ¿no? La TAG ahí sí te permite ver inclusive hasta la zona de ruptura pulmonar o de dónde se vino la fuga, si fue una bula, si fue una caverna o si se ve que hay una infección asociada, etcétera, ¿no? Entonces, sí, la radiografía es como el primer estudio de abordaje primario, pero el gol estándar sigue siendo la tomografía. ¿Ok? Sale, síguele. Sí, gracias. Bueno, continuando, vamos a ver que hay 4 puntos en el tratamiento. En el primero es la observación, posteriormente es la aspiración, después la toracostomía con tubo torácico y por último la cirugía. En la observación vamos a ver que es una opción para pacientes con el neumotórax pequeño, generalmente menos del 15 al 20% del volumen pulmonar y con síntomas leves o ausentes. Vamos a ver que este tratamiento conservador se puede llevar a cabo en pacientes que pues, no van a presentar signos de insuficiencia respiratoria ni compromiso hemodinámico. Y las indicaciones para la observación es que sea un neumotórax pequeño, generalmente de 2 a 3 centímetros entre la pared torácica y el pulmón colapsado. Eso al final les tengo unas imágenes como para retroalimentar y que se vayan como con la idea de cómo se ve realmente un neumotórax, ¿sale? Entonces, ahorita en un momento los presento. Los síntomas leves, que es el dolor torácico mínimo y la disnea leve. Otro punto más para la observación es el paciente hemodinámicamente estable, que el paciente no va a presentar signos de inestabilidad como hipotensión o dificultad respiratoria grave. Y por último, que no tenga antecedentes de un neumotórax recurrente. Durante el proceso de observación vamos a tener el monitoreo clínico,
en el cual el paciente vamos a observarlo pues de manera ambulatoria para asegurarnos que no haya empeoramiento de los síntomas. Como mencionaba el doctor, la TAC o la radiografía de tórax. Esto a las 6 o 24 horas para verificar si el neumotórax se mantiene estable o empeora. Y si el neumotórax no aumenta de tamaño y el paciente sigue estable, pues puede continuar con observación y posteriormente el alta, ¿no? Y por último, la oxigenoterapia, que puede administrarse de oxígeno para acelerar la reabsorción del aire pleural. La administración de oxígeno en concentraciones altas, pues nos puede aumentar la reabsorción del aire en el espacio pleural y con esto ayudarnos a resolver pues el neumotórax más rápidamente. También vamos a ver que, bueno, es más que nada la observación durante 24 o 48 horas, dependiendo de la evolución clínica. Y posteriormente pasaríamos con el segundo método, que es la aspiración. Esto es con aspiración con aguja. Este es un tratamiento mínimamente invasivo, indicado generalmente para neumotórax pequeño o moderado, o también inclusive en pacientes que experimentan síntomas más intensos que los tratados solamente con la observación. Dentro de las indicaciones para la aspiración es un neumotórax moderado del 15 a 30%, cuando el neumotórax es lo suficientemente grande como para causar síntomas, el dolor torácico, la disnea, pero pues el paciente aún sigue hemodinámicamente estable. El neumotórax primario en pacientes jóvenes, como lo mencionaba el doctor, con síntomas significativos, pero sin comorbilidad de enfermedades pulmonares previas. Además, el neumotórax secundario en casos un poquito más graves, si el paciente no tiene antecedentes de enfermedad pulmonar grave. En el procedimiento vamos a ver que pues, la aspiración con aguja se realiza mediante una inyección de una aguja o catéter delgado, normalmente de 14 a 16, en el espacio pleural para aspirar pues, el aire acumulado, ¿no? La punción en el segundo o tercer espacio intercostal, y esto va a ser en la línea medio clavicular, utilizando obviamente las técnicas estériles. Dentro de las consideraciones que tenemos que tener es la técnica de aspiración. Vamos a ver que la aguja se va a introducir en el espacio pleural y se va a utilizar una jeringa para aspirar el aire acumulado. Vamos a ver que si el aire se drena completamente y el paciente se siente aliviado, se puede realizar una radiografía posterior para verificar pues, la resolución del neumotórax. En un posible fracaso, si la aspiración no resuelve el neumotórax o si hay una recidiva del mismo, esto dentro de las primeras horas o incluso días se deberá considerar un tratamiento más invasivo como la toracostomía. Y eso nos lleva al tercer punto, que es la toracostomía con tubo torácico. Este es el tratamiento de elección para neumotórax grande o neumotórax a tensión. Y se utiliza cuando la aspiración no ha tenido éxito o cuando el neumotórax es lo suficientemente grande como para comprometer la función respiratoria. Dentro de las indicaciones para la toracostomía, encontramos que el neumotórax debe ser grande. Esto debe afectar más del 30% del volumen pulmonar. Síntomas graves, dolor torácico intenso, dificultad respiratoria o signos de insuficiencia respiratoria. El neumotórax a tensión, que es el que vamos a ver en un momento, que, bueno, hasta el momento lo explico. Y el fracaso de la aspiración. Si la aspiración no resuelve el neumotórax o se produce una recidiva. En cuanto al procedimiento, vamos a ver que la inserción del tubo torácico, vamos a colocar el tubo de drenaje, que es un tubo flexible y delgado, en el espacio pleural para evacuar el aire y permitir que el pulmón se vuelva a expandir. En cuanto a la ubicación del tubo, este se inserta en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior o media. Esto utilizando pues una incisión quirúrgica pequeña y bajo anestesia local. Dentro del procedimiento vamos a tener el drenaje y la succión, y el cual el tubo se conecta a un sistema de drenaje cerrado, esto generalmente con succión continua o intermitente, para permitir así la evacuación del aire y evitar que se acumule el aire nuevamente. Y las consideraciones es el monitoreo post procedimiento, en el cual el paciente debe ser monitoreado durante las primeras horas para así asegurarse que el neumotórax se resuelva y que pues no haya infecciones, no haya complicaciones, no haya descompresión excesiva o también una recidiva. Y por último, el cuarto paso es la cirugía. Esta está indicada en casos donde el neumotórax es recurrente, donde, como habíamos visto, no se resuelve con los tratamientos anteriores o existe un riesgo elevado de la recidiva. También se considera en casos de neumotórax secundario debido a enfermedades pulmonares subyacentes, ¿ok? Entonces, las indicaciones para la cirugía es un neumotórax recurrente.
Si el paciente ha tenido múltiples episodios de neumotórax espontáneo, especialmente cuando no se resuelve con tratamientos conservadores, en neumotórax en pacientes con enfermedades pulmonares subyacentes como EPOC, como fibrosis quística o como tuberculosis, como nos mencionaba pues, exactamente esta lista del doctor. El fracaso del tratamiento conservador también va a ocupar de cirugía si la toracostomía con tubo torácico no logra resolver el problema o hay complicaciones como la recidiva del neumotórax. Entre las opciones quirúrgicas está la pleurodesis, que consiste en una aplicación de sustancia irritante, como, bueno, yo investigué que era como el talco, las tetraciclinas o agentes químicos en la cavidad pleural para que la pleura visceral se adhiere a la pleura parietal, previniendo así la formación de un nuevo neumotórax. Esto pues se realiza mediante la paroscopía o la toracoscopía. La resección pulmonar es otra opción quirúrgica en caso de neumotórax secundario o cuando se detectan áreas pulmonares severamente dañadas. Es cuando se realiza la resección de una parte del pulmón afectado. Y eh, pues algunas consideraciones es que la cirugía generalmente se lleva a cabo en pacientes bajo anestesia general y que requiere un postoperatorio con monitorización y seguimiento para detectar las complicaciones como infecciones, sangrados o inclusive recidivas. A ver, aquí voy a agregar algunas cosas. Sí, doc. Dentro de la observación, fíjate que otra forma de hacer el diagnóstico que vais a recordar, de hecho tuvimos la semana pasada un caso de estos de un señor que tiene una bula enfisемatosa. El ultrasonido también ya está perfectamente bien validado. La imagen se llama la imagen de la playa o de beach wave, la imagen como de ola de playa. En el ultrasonido es una imagen ultrasonográfica del pulmón muy patognomónica de que cuando tenemos neumotórax, ¿sí? Entonces se llama como wave beach o como ola de la playa, porque se ve así, asume que se ve como si fuera un arenal y se ve como algo va y viene, como dando la imagen de una ola en el ultrasonido. La verdad es que se ve bien padre y, y eso puede ser, también es dentro de los métodos diagnósticos que se hacen. Ahora, la aspiración con aguja, sí, pero antes, la aspiración con aguja la vas a hacer y tienen que hacerla siempre con guía ultrasonográfica, chavos, porque luego en lugar de estar metiendo la aguja justo en la zona de neumotórax, para lograr la aspiración de aire, la terminan metiendo en parénquima y terminan acabando de ponchar el pulmón. Entonces, hoy en día, pues tenemos ya agujas que son ultrasonográficamente metálicas y se ve perfectamente el paso de la aguja a través desde la piel, tejido celular subcutáneo, cómo pasa la zona interpleural, cómo llegas al vacío y logras ir aspirando, y ya estas agujas tienen una válvula unidireccional, ya no es necesario estarlos aspirando con jeringa, sino ya son agujas diseñadas para meter la agujita y se gira la llavecita y solito sale el neumotórax. Ahora, sin embargo, el tema es que muchas veces con las agujas de aspiración, si no se tiene la destreza o lo quiere hacer con un punzocat normal, bueno, pues en ocasiones sale contraproducente. Ahorita lo que te marca como primera opción para hacer los neumotórax espontáneos son los catéteres de cola de marrano o los pigtails, que es un catéter muy sencillo de poner. Se hace una punción, se pasa con la técnica Selinger, se pasa una guía metálica, luego se mete un dilatador sobre el tórax y después sobre ese dilatador se mete el pigtail, y el pigtail es una válvula unidireccional que cada vez que el paciente inspira hace presión negativa y va sacando el aire, ¿sí? Eso general son de 12 French,
promedio, 14 French y van en la línea axilar anterior. En la media no nos gusta mucho porque es más doloroso y eso es solamente en los primarios cuando son grandes, ¿sale? Y que tenemos la evidencia de que no hay fuga. La ventaja que tiene el pigtail es que tiene una pequeña columnilla de agua de color azulita y ese pigtail, cuando hay fuga de aire, o me refiero que hay una perforación o hay una fuga que no se va a resolver, pasan burbujas de manera constante. Entonces eso significa que pues eso va a terminar en cirugía sí o sí, ¿no? ¿Qué otra cosa? Es menos doloroso porque el pigtail es de un material muy asequible que se adosa perfectamente al espacio interpleural y queda, lo toleran mucho más los pacientes y lo puedes dejar varios días hasta que se resuelve el neumotórax. Lo que mencionas de poner en ese inter el oxígeno es vital para que el oxígeno, acuérdense que el CO2 es 20 veces más perfundible que el oxígeno, entonces aunque esté saturando el paciente bien, si tu paciente está saturando 96, 97, pues qué bueno, pero le pones oxígeno simplemente para lograr que el CO2 sea más perfundible y lo logre sacar, que el oxígeno lo termine sacando ese CO2 que es 20 veces más perfundible, ¿sí? Lo tiene los dos tipos de tube chest, de sellos de agua de los tubos pleurales o de los tubos de pecho, que es el que convencional que todo el mundo hemos visto en los hospitales, que es como una manguera que al verla y tocarla no das 3 pesos por ella. Y ahora están las nuevas que son las Golden Line Tube Chest, que son una chulada, porque igual bajo la técnica de Sellinger, tú haces una punción con un punzocat corto, pasas la guía, luego metes un dilatador y sobre el dilatador metes el tubo y después transtubo sacas el dilatador y queda instalado el tubo. Y eso también lo hacemos mucho con guía ultrasonográfica para dejar en una posición perfectamente bien adecuada al tubo en la zona en la que queremos, ¿no? Esos ya los vamos a usar, pues generalmente en los neumotórax secundarios, donde hay EPOC, fibrosis, que el chavo es marihuano, o que vapea, o que la chica vapea muchísimo, o que a lo mejor estaba bajo ventilación mecánica y la ventilación mecánica fue muy agresiva, etcétera, ¿no? Que sea secundario, ¿sí? La aguja de descompresión que ya lo mencionamos, y tenemos un cuarto dispositivo que es la válvula de Hemlich. La válvula de Hemlich, conocida en el entorno de neumo y de terapia intensiva como el pico de pato, y se llama pico de pato porque es un tubo que tiene adentro un silicón, un látex, mejor dicho. Entonces, igual se pone bajo la técnica de Sellinger, haces un piquete, pasas una guía, pasas este catéter es más incómodo porque a diferencia del pigtail, este es más rígido, entonces metes ese, y la ventaja es que este no va conectado a nada, como el pigtail que tiene que ir conectado a una pequeña succión. La válvula de Hemlich simplemente se coloca y se deja colgando del paciente. No se conecta a la succión, no se conecta a nada. Y se llama pico de pato porque cada vez que inspira el paciente, sale el aire a través de la válvula de Hemlich y hace un ruido de pato, hace como cuac, 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 cuac. Y ahí está graznando la válvula de Hemlich hasta que queda con presión negativa nuevamente de la pleura, ¿sí? Y esto está muy padre porque incluso cuando tienes un paciente completamente estable, nosotros lo hemos hecho, lo hacemos muchísimo, tanto en el CHAS o en nutrición. Cuando teníamos gente joven y que estaba perfectamente estable, le poníamos su válvula de Hemlich, los dabas de altas, iban ambulatoriamente a su casa 1 o 2 días, ya después regresaban y
tomábamos la tomografía y si ya estaba completamente expandido, quitábamos el pico de pato o la válvula de Heimlich. Entonces evita las hospitalizaciones, sobre todo con ese grupo de pacientes, como por ejemplo que tienen VIH y que a lo mejor están leucopénicos o es pacientes que tienen quimioterapia y están en el nadir de la quimioterapia y lo peor que le puede ir es que lo hospitalices, pues entonces esta vuelve una muy buena opción para el manejo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un sinnúmero de opciones para manejar este tipo de cosas. Ahora, aquí lo valioso cuando ponemos el tubo de que tenemos un gran neumotórax y terminamos poniendo un chest tube que ya sea el Golden Line o el normal, es importantísimo observar la caja de donde se está haciendo el sellado de agua en la caja de plástico, donde está conectada la succión, porque si en el momento que tú cierras la succión y tú le pides al paciente que tosa y se fugan burbujas a través de esa cámara de agua que tiene el sello de agua, que sí los han visto, ¿no? Las cajas esas que se conecta la succión. Y donde está siempre hay una zona en los sellos de agua que son de color azul y que es donde está la cámara de sellado negativo, donde se hace la pleura negativa nuevamente. Entonces, si cuando tú sellas, presionas con los dedos la manguera de la succión o apagas la succión y le pides al paciente que tosa, y si el paciente en ese momento pasan burbujas a través de la cámara azul, bueno, pues ese paciente tiene que ir a quirófano sí o sí, porque eso significa que aunque el pulmón esté perfectamente bien expandido, tú retires el tubo, se va a volver a desinflar, ¿sí? Ahora, las pleurodesis ya no a ver, aquí es complicado. La guía americana dice que básicamente ya no las hagan como de primera instancia para tratar los neumotórax primarios por la temática de que si es un proceso fibrótico, el daño va a ser mayor a posteriori en cuanto al tema de la fibrosis. Poner talco y poner antes se ponía muchísimo lisodina con talco, prácticamente esa parte está en desuso. Ahora, si se llega a hacer una pleurodesis, la pleurodesis se hace con vincristina, que es un quimioterapéutico, o de plano se hace una pleurodesis quirúrgica, o sea, se mete la cámara la videocámara, metes una pinza y literalmente arrancas en la zona donde está reparado el pulmón, arrancas la pleura y cuando cifra el pulmón, entonces el sangrado de la pleura se va a dosar a la zona de cicatrización de donde hicieron la amputación del muñón del segmento pulmonar y eso va a hacer que ya no se despegue de ahí la zona de fuga. Entonces, generalmente cuando tenemos este grupo de pacientes, más del 50% terminan en proceso quirúrgico, ¿sale? Entonces es como que una parte que debemos de tener bien en claro, ¿sale? Sí. Sí, doc. Bueno, ya una vez visto el tratamiento, vamos a comenzar con el neumotórax. Atención. Bueno, como definición, pues es una condición de emergencia médica respiratoria en la que el aire se acumula en el espacio pleural bajo presión. Esta no va a poder salir, lo que provoca lo siguiente: la presión dentro del tórax aumente de forma progresiva, el pulmón del lado afectado se colapse completamente y estructuras centrales como el corazón y los grandes vasos se desplacen, que es una desviación del mediastino. Ese en un momento se lo voy a explicar,
y el retorno venoso al corazón pues se reduzca. Esto puede causar insuficiencia circulatoria, que pues, viene siendo un choque, ¿no? Es especialmente grave porque interfiere tanto con la respiración como con la circulación y requiere descompresión inmediata sin esperar imágenes diagnósticas y si hay sospecha clínica. Bueno, le voy a comentar algunas diferencias entre el neumotórax simple y atención. Bueno, la definición pues ya se las acabo de decir. El neumotórax atención, el neumotórax simple pues se las recuerdo, que es la presencia de aire en el espacio pleural que pues puede colapsar el pulmón parcial o completamente, pero no causa desplazamiento de las estructuras del mediastino ni da tensión significativa. En cuanto a la fisiología, el simple va a producir que no hay un mecanismo de válvula. La presión del aire en el espacio pleural no aumenta de forma progresiva ni supera significativamente la presión atmosférica. No suele afectar de manera inmediata la hemodinámica del paciente. En cambio, en el neumotórax atención, vamos a ver que se desarrolla un mecanismo de válvula unidireccional, denominado el one-way valve, que permite la entrada de aire en inspiración, pero bloquea su salida en inspiración. Entonces, ¿qué realmente o qué hace la válvula unidireccional? Bueno, vamos a ver que en condiciones normales el pulmón está rodeado por el espacio pleural, ¿no? Que no contiene aire. La presión dentro del tórax es negativa, lo que va a mantener al pulmón expandido. Esto es en el neumotórax, bueno, eso es normal. En el neumotórax a tensión ocurre algo muy específico. Vamos a ver que se crea una comunicación anormal entre el pulmón o una vía aérea, el exterior en traumatismos y el espacio pleural, que funciona como una válvula de una sola dirección. ¿Cómo funciona esta válvula? Bueno, yo lo dividí bueno, lo expliqué en 3 pasos. Número 1, durante la inspiración. El paciente inspira, entonces la presión intratorácica se vuelve más negativa. Esta presión abre la lesión, en este caso la válvula, y el aire entra al espacio pleural. Hasta aquí, pues parece un neumotórax común, ¿no? Durante la expiración, al expirar, la presión intratorácica aumenta. La lesión se colapsa o se cierra por efecto de tejidos, de coágulos, de un colapso bronquial, etcétera. Entonces, el aire no va a poder salir del espacio pleural. Como resultado, el aire queda atrapado. Lo crítico, el aire se acumula progresivamente con cada respiración. Entre más aire, entra más aire, pero este no puede salir. Entonces, la presión intrapleural aumenta de forma progresiva, superando incluso la presión atmosférica. Esto, pues, no va a ocurrir obviamente en el neumotórax simple. ¿Cuáles son las consecuencias directas de esta presión creciente? Pues número 1, el colapso completo del pulmón afectado. El pulmón queda comprimido contra el ilio y pues no va a participar en la ventilación. Número 2, se los acabo de mencionar, el desplazamiento del mediastino. La presión empuja corazón, tráquea y grandes vasos hacia el lado contralateral. Esto es un signo clásico del neumotórax a tensión, ¿sale? Número 3, compresión de los grandes vasos, especialmente vena cava superior y vena cava inferior. ¿Qué va a provocar esto? Disminuir el retorno venoso al corazón, bajar el gasto cardíaco. ¿Qué nos va a aparecer en estos momentos? Aparece hipotensión y el shock obstructivo. Es por eso que el neumotórax a tensión, pues no solamente es respiratorio, sino que también es hemodinámico. Ahora, yendo al compromiso respiratorio, vamos a ver, número 1, la pérdida de la presión pleural negativa. En condiciones normales, la presión intrapleural es negativa respecto a la atmósfera, ¿no? Como se lo acabo de mencionar. Esto mantiene al pulmón expandido. En el neumotórax a tensión, la presión intrapleural se vuelve positiva y progresivamente creciente y se pierde el gradiente transpulmonar. Nos da como resultado una incapacidad del pulmón para expandirse. El colapso pulmonar progresivo, perdón. Número 2, el colapso pulmonar progresivo, que nos va a dar el aumento de presión pleural, el cual comprime el parénquima pulmonar ipsilateral. El pulmón colapsa parcial o totalmente. Esto pues va a disminuir drásticamente la capacidad ventilatoria efectiva. Nos va a producir menor volumen corriente, menor ventilación alveolar y un mayor espacio muerto fisiológico. Y como punto número 3,
la alteración de la relación ventilación-perfusión. El pulmón colapsado no se va a ventilar, pero inicialmente va a seguir perfundido. Esto va a generar un shock intrapulmonar verdadero. Como consecuencias, una hipoxemia progresiva, una refractariedad parcial del oxígeno suplementario y un aumento del trabajo respiratorio. Y bueno, algo que pues, no se lo puse en la diapositiva, pero es la compresión del pulmón contralateral. Cuando la presión aumenta pues, lo suficiente, el mediastino se va a desplazar hacia el lado sano. El pulmón contralateral también se va a ver comprimido parcialmente. Esto va a agravar, pues, obviamente, la consecuencia respiratoria, incluso con un pulmón inicialmente sano. Dentro de las manifestaciones clínicas respiratorias vamos a tener disnea intensa y de inicio brusco, taquipnea, uso de musculatura accesoria, hipoxemia y la disminución o abolición de ruidos respiratorios del lado afectado. Aquí te quisiera agregar y que viene bien descrita en todas las guías, la triada letal la triada letal del neumotórax a tensión, que ya bien lo dijiste, es la hipotensión, la depresión traqueal contralateral y la ingurgitación yugular. Entonces, un tórax que no se oye, que percute como tambor el tórax, que está chocado y que tiene ingurgitación yugular y está hipotenso, o sea, ya el diagnóstico ya lo hicieron, chavos. Entonces, ese paciente su vida está en potencial riesgo está en una grave morbilidad del paciente en ese momento. ¿Sale? Entonces, de lo demás que dijiste, es muy común que estos pacientes lleguen en paro, que lleguen con actividad eléctrica sin pulso. El paro y estos pacientes, sacarlos de paro es complicadísimo, porque generalmente pues todo está metido hacia el lado contralateral y más cuando el neumotórax es del lado izquierdo, pues entonces masajear un mediastino, un miocardio en estas condiciones es demasiado complejo, ¿sale? Entonces ahí evidentemente lo primario es resolver lo más pronto el neumotórax e iniciar la reanimación cardiovascular. O hay veces que en centros de alta avanzada, pues se hace de manera simultánea. Empiezan a dar el RCP, en lo que mientras, como Dios te da a entender, le metes un tubo pleural para que empiece a vaciar ese neumotórax a tensión, ¿no? Ok, síguele. Sí, doc. Bueno, seguimos con el compromiso hemodinámico. Y bueno, número 1, vamos a tener un aumento de la presión intratorácica, en el cual la presión positiva en el espacio pleural se va a transmitir al mediastino. Esto pues, nos va a elevar la presión alrededor del corazón y de los grandes vasos. Después, la disminución del retorno venoso. La vena cava superior e inferior pues se van a comprimir, ¿no? Esto va a reducir el flujo venoso hacia la aurícula derecha. ¿Esto qué nos va a traer? Una menor precarga ventricular derecha, un menor volumen sistólico y un menor gasto cardíaco. Después tenemos el desplazamiento mediastínico, en el cual el corazón se va a desplazar hacia el hemitórax contralateral. Esto puede pues, distorsionar las cavidades cardíacas, alterar el llenado diastólico y empeorar aún más la función cardíaca. Consecuencias, pues un shock obstructivo. El mecanismo es mecánico, no es por falla del miocardio. Entonces, clínicamente tenemos hipotensión arterial, taquicardia compensatoria, piel fría, diaforética, alteración del estado mental, oliguria y en fases avanzadas, actividad eléctrica sin pulso, como lo menciona el doctor, y el paro cardiorrespiratorio. Vamos a ver que la interacción entre el compromiso respiratorio y hemodinámico es que pues estos se van a retroalimentar, ¿no? Mutuamente. La hipoxemia aumenta la vasoconstricción pulmonar. Esto va a elevar la poscarga del ventrículo derecho y el ventrículo derecho ya comprometido por baja precarga entra en falla.
nos va a agravar la disminución del gasto cardíaco y pues esto es una espiral fisiopatológica, es rápida y es letal, pues si no se interviene de manera inmediata, ¿no? Dentro del... Fíjate que aquí, entonces, bueno, continúa, lo digo al final, continúa. Sí, doc, gracias. Sí, perdón. No, pues no se preocupe, doc. En cuanto a la implicación clínica fundamental, por este compromiso pues combinado, vamos a tener que el neumotórax actensión es un diagnóstico clínico en el cual no debemos esperar la confirmación radiológica en un paciente inestable, en el cual el tratamiento es una descompresión inmediata que reduce la presión intrapleural, restaura el retorno venoso y este va a mejorar de forma casi inmediata la oxigenación y la presión arterial. Esa es pregunta de examen de competencia en todos lados. ¿Cuál es el gol estándar para el neumotórax actensión? A, ultrasonido; B, tomografía; C, RX; y D, diagnóstico clínico. Es diagnóstico clínico, ¿sí? Aquí sí la clínica va sobre toda la tecnología que podamos tener, porque no te va a dar tiempo hay veces que en la toma de algo se te va el paciente. Entonces, sí, aquí la respuesta en esta pregunta es el diagnóstico clínico, ¿ok? Bien dicho, síguele. Sí, doctor. Continuando, vamos a tener la etiología y factores de riesgo. En este va a haber 2 puntos. Número 1, el traumatismo torácico cerrado y, bueno, el trauma cerrado y el trauma penetrante, ¿ok? En esta primera diapositiva es el trauma cerrado. Vamos a ver que, pues, como se los había mencionado, el neumotórax atención traumático es una emergencia vital inmediata que nos da resultado una lesión torácica que crea un mecanismo de válvula unidireccional, permitiendo la entrada de aire al espacio pleural, pero pues, sin la posibilidad de salida, ¿no? Entonces, entre la etiología de los factores de riesgo, tenemos un mecanismo general en el cual no hay herida visible en la pared torácica, la energía cinética se transmite al parénquima pulmonar y a las vías aéreas. Las lesiones que lo producen puede ser una ruptura alveolar, una contusión pulmonar, un impacto de alta energía que nos va a crear un aumento brusco de presión intraalveolar, en el cual los alveolos se van a romper y el aire escapa al intersticio y al espacio pleural. La lesión bronquial parcial, esta es frecuente en desaceleraciones bruscas, que es en accidentes vehiculares. La ruptura incompleta del bronquio, esto va a actuar como una válvula. Y las fracturas costales desplazadas, en el cual los extremos óseos pueden lacerar el pulmón, crear fugas o intermitentes. Entre los factores que agravan el trauma cerrado, tenemos la ventilación mecánica con presión positiva, la tos forzada y la intubación tardía. Como se lo mencionaba, no va a haber una herida visible en la pared torácica. Vamos a tener fracturas costales desplazadas y pues demás, ¿no? En cuanto al neumotórax, atención. En cuanto al neumotórax, atención por un trauma penetrante, vamos a ver que el mecanismo general es una herida en la pared torácica. Puede haber comunicación pulmón-pleura o exterior-pleura. El mecanismo valvular puede estar en la herida de la pared, en el parénquima pulmonar o inclusive en ambos. Los mecanismos específicos vamos a ver que se encuentran en tres puntos. Número 1, en el neumotórax abierto que se convierte en tensión, en el cual la herida funciona inicialmente como neumotórax abierto. Esto al sellarse parcialmente con la ropa, algún coágulo o inclusive tejidos. Entra el aire en inspiración, pero no sale en expiración. Esto va a evolucionar a neumotórax a tensión, ¿sale? La laceración pulmonar penetrante, esto incluye armas blancas o de fuego, las cuales atraviesan el pulmón. El trayecto va a crear una válvula interna y esto es más frecuente en heridas oblicuas y trayectos largos intrapulmonares. Y por último, la lesión traqueobronquial.
Esta es rara, pero inclusive es grave. Entonces, esta va a generar una fuga aérea masiva con una tensión rápida. Dentro de las características clínicas distintivas, tenemos un efisema subcutáneo externo, un deterioro respiratorio rápido, una hipotensión súbita y una desviación traqueal tardía. Pues la fisiopatología común del cerrado y el penetrante es independientemente del mecanismo. Es la entrada progresiva del aire al espacio pleural, el aumento a la presión intrapleural, el colapso pulmonar ipsilateral, el desplazamiento del mediastino, compresión de grandes vasos y disminución del retorno venoso. Ahora, en el ATL nos viene que porque es una lesión letal inmediata. Entonces nos dice que el neumotórax, atención, forma parte de las 6 lesiones torácicas letales inmediatas. Las claves que tenemos que tener es el diagnóstico clínico, no esperar estudios y una descompresión inmediata, la cual nos va a salvar la vida. En el trauma cerrado, bueno, eso es como un tip que estaba leyendo. En el trauma cerrado, la válvula suele ser intrapulmonar. En el trauma penetrante, la válvula puede ser parietal o pulmonar. La ventilación mecánica va a acelerar la progresión a tensión y la hipotensión en trauma torácica no siempre va a ser hemorrágica. Y bueno, continuando, vamos a los signos y síntomas. Bueno, número 1, síntomas respiratorios iniciales. ¿Sale? Disnea intensa y de comienzo súbito, taquipnea, dolor torácico pleurítico, que es un dolor agudo que empeora con la respiración, como nos había comentado el doctor. Este síntoma inicialmente puede parecer similares a las de un neumotórax simple, entonces hay que tener cuidado con eso. Compromiso respiratorio progresivo, a medida que la presión intratorácica aumente por el efecto de la válvula, va a haber un aumento de la dificultad respiratoria, una hipoxia, que es una baja saturación de oxígeno, o inclusive una insuficiencia respiratoria si no se trata rápidamente. Continuando con los signos hemodinámicos importantes, esto debido a la compresión de los grandes vasos y a la disminución del retorno venoso. Tenemos la hipotensión, taquicardia y la distensión venosa yugular, como nos mencionaba el doctor. ¿Sale? Esto refleja pues un choque obstructivo característico del neumotórax a tensión. En los hallazgos físicos en el examen vamos a tener ausencia marcada o una disminución de los sonidos respiratorios, una hiperresonancia a la percusión en ese hemitórax, que es un sonido más resonante al percutir, una reducción del frémito táctil, que son las vibraciones disminuidas al palpar durante la voz. Y bueno, vamos a ver que la combinación de estos datos sugiere la presencia de aire bajo presión en la cavidad pleural. En cuanto a los signos tardíos, pero también son muy característicos, aunque no siempre están presentes, pero sí son muy sugestivos a un neumotórax a tensión, es la desviación traqueal hacia el lado opuesto del neumotórax, una hiperexpansión y una presión tensa del hemitórax afectado. Estos signos nos van a indicar la presencia intratorácica muy elevada y van a ocurrir en fases avanzadas. En resumen del manejo clínico integrado, pues vamos a ver que el neumotórax, atención, se presenta clínicamente como, número 1, combinación de disnea más dolor torácico. Número 2, signos de insuficiencia respiratoria progresiva, el compromiso hemodinámico con hipotensión y disnea venosa y distensión venosa, hallazgos físicos unilaterales, tanto ausencia de ruidos respiratorios y el timpanismo, y los signos tardíos como la desviación traqueal. El diagnóstico suele hacerse pues clínicamente y pues eso es de manera rápida, chavos. Continuando, vamos a ir con el manejo. ¿Ok? O no sé si lo quiero dejar ahí, doctor, y sigo el día viernes, porque mañana tenemos clase, o le avanzo. Ya me falta nada más manejo y la retroalimentación con las imágenes. Bueno, le sigo. Bueno, en cuanto al manejo, vamos a ver la descompresión inmediata, que es el manejo inicial obligatorio. Esto en pacientes con compromiso hemodinámico o respiratorio. Espérame, es que no podía, se trabó mi teléfono. Ya, mira, Sí, ahí le dejamos. Yo creo sí, que sí. mañana ya me confirmó el doctor Benito que sí va a haber
clase, alguien que me mande un WhatsApp para que tengan contacto con ustedes, para que les pase, va a ser el mismo link. Parece que va a ser, la vez pasada vieron segmentectomía, ahora va a ser, parece que el tema es, lobectomía o fístula traqueal, una de las dos van a ver, que se va a relacionar con esto. Después de ¿qué tema sigue? Sigue el tema de hemotórax y hemonemótoras, doctor. Ok, entonces tratamos de avanzar rápido el viernes para a ver si nos da tiempo por lo menos ver el hemotórax y lo vamos avanzando. El sábado a las 2 de la tarde vamos a tener una cirugía de tórax. De hecho viene el doctor Benito, vamos a operar una hernia diafragmática gigantesca. De hecho, el hígado está prácticamente pegado a la aurícula izquierda. Entonces, pónganse de acuerdo los que puedan, por lo menos 3, para que vean ese tipo de cirugía, porque este tipo de cirugías, incluso en la misma Ciudad de México, no son tan frecuentes, son raras. Entonces, bueno, el viernes vamos a tener una y para que estén algunos de ustedes ahí, pónganse de acuerdo. ¿Sale? Entonces, tentativamente, pues aquí lo dejamos y nos vemos el viernes. ¿Sale? Hasta el viernes, doctor. Sale, pues, listo. Hasta luego, Nos doc. vemos, chicos. Bye.